¡Tachán! Uy, que está esto más torcido. Bueno, gentecica, hoy vengo con apuntes, preguntas. Hice un post en comunidad preguntando preguntas, que varias preguntas para hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Hay muchísimas. Hay como 180 o 190 comentarios. Bueno, algunos son respuestas, no sé, habrá yo que sé, 150 preguntas aprovechables porque otras pachín pachán. O sea, algunas descartaré. Las que no quiero contestar o son temas quizá muy privados o yo que sé. O algunas que han ido ahí, traca, traca. Algunas me han parecido muy interesantes a desarrollar quizá en un vídeo único también. O sea, hay de todo. Yo he ido apuntando. He puesto una lista sobre nosotros, de cosas personales. Hay otras de cosas sobre religión, que también han salido bastantes dudas sobre religión. Tengo otras sobre emigrar, que también hay preguntas que son como más exclusivas sobre el proceso de emigrar a Bélgica. Y sobre YouTube también. Y no he apuntado todas, digo, bueno, el primer tema que llega a 10, hago un vídeo con 10 preguntas y ya haré más. Iré haciendo de vez en cuando, poco a poco, iré haciendo, porque que encima las que he llegado antes a 10 es sobre cosas personales, sobre mí y tal, o sobre la familia, pero había más, o sea, he cogido las que tenían como más like en orden, ¿no? De las que bueno, pues eso. Bueno, a ver. Sobre deportes que practicabas. Yo he sido muy deportista, es verdad. Cuando era joven era muy delgada, era como Ismael, extremadamente delgada y tenía mucho complejo con esto. Porque ya sabes, el bullying, que si estoy enferma, que si tengo la solitaria, que si siempre pues se habían metido conmigo por mi delgadez. Y descubrí que a través del deporte, porque comiendo no engordaba. Es que me pasaba como el Ismael igual, era extremadamente delgada. O sea, me veía las piernas y me dan ganas de llorar. Y claro, cuando ya empiezas a hacerte mujercita, entras en la adolescencia y sigues igual de delgada y era como un chupachus. Hola. Hola. Está el lunes por ahí. Y el Jawel está dormido, por eso quería aprovechar a grabar. Entonces descubrí que haciendo deporte, sobre los 14 o 15 años, empecé a hacer deporte porque descubrí que haciendo deporte ganaba algo de masa muscular y así conseguía un poquillo de volumen. No demasiado, pero un poquillo de formillas. Y empecé creo que con el voleibol. Me metí en un equipo de voleibol y me gustaba mogollón. Yo lo que tengo, que soy como muy concienzuda. Cuando me pongo con algo ahí voy, cata, saco, ¿no? Y, hijo, vete a otro sitio, que eso pita mogollón. Que está aquí aprendiendo a usar el juguebol ese. Y cada vez que no sé qué, pita. Que se baja, que se gira mal o cualquier cosa, se pone a pitar. Bueno, a ver, que me enrollo mucho. Juego al voleibol. Luego creo que directamente el voleibol... Ah, no, hice surf. ¿Hice surf o escalada primero? No, hice primero escalada deportiva. Creo que 2 o 3 años. En la escalada sí que me la tomé súper en serio. Entrenaba todos los días, me iba al fin de semana a la montaña. Hacía competición, de todo. Luego, después de la escalada, creo que hice surf. Y ya han llegado los niños. El surf no lo hice mucho, no se me daba muy bien el surf. Sí que llegué a ponerme de pies, tenía una tabla súper grande porque las tablas grandes son más fáciles. Pasaba mucho frío en el agua. Me gustaba mucho las sensaciones y todo esto, pero no se me daba muy bien. No sé si fue 1 año o 2 años. Y creo que también hice correr, también hice algo de correr, pero poco también. Luego he hecho yoga en gimnasios, en clases de gimnasios, he hecho gimnasio, ir al gimnasio. Pero así como deportes, el que más me ha gustado y el que más me ha marcado ha sido la escalada deportiva. Me gustaba muchísimo y me encantaba. Uy, he escuchado que ha llegado Rasi también. Pues voy a aprovechar para la pregunta. Es que he apuntado la pregunta de cuando jugaba al ajedrez, pero no entiendo bien esta pregunta. Que no hablo nunca de cuando jugaba al ajedrez. Yo jugaba al ajedrez de jovencita, muy joven. Creo que entre los 11 y los 14 o así. Y he hecho bastante competición de ajedrez, pero no sé qué puedo contar de esa época. Si eso me ha ayudado, es que la pregunta iba un poco como si eso me ha ayudado a ver las diferentes opciones en la vida para resolver problemas, el anticipar los problemas, porque el ajedrez siempre es, antes de hacer una jugada tienes que ver todo lo que va a pasar. Si yo hago esto, me va a hacer esto, entonces me va a hacer esto. O sea, es como anticipar un poco lo que va a ocurrir y por eso piensas, ¿no? Antes de mover cada ficha. No sé qué responder a esta pregunta. Simplemente que juego ajedrez muchos años, me gustaba mucho, a mi padre le gustaba y él nos enseñó y desde pequeños, mi hermana también.
A mi hermano creo que no le gustó tanto, pero mi hermana y yo sí que hemos hecho competición las dos. Mi hermana era muy buena, era 4 años más pequeña que yo, y íbamos juntas a competición. Era muy curioso ver a una persona mayor, un hombre adulto, jugar contra mi hermana, por ejemplo, que era súper pequeña, igual tenía, yo qué sé, 7 años, y que ella ganaba. O cuando el hombre veía que le iba a ganar, decía, hacemos tablas, y empezaba a negociar, en plan decir, vale, soy adulto, le puedo ganar por ahí, pero no. Viene Rasi por ahí, vamos a aprovechar para preguntarle, que una pregunta era, ¿cuál es tu comida favorita? Y la de Rasi. Me llamo Rashid. Richard, ¿cuál es tu comida favorita? Me Confiesa. Me llamo Richard. Hoy que te llamo bien. Yo mi comida favorita no sé. Mi comida favorita es El tajín de cordero, me encanta de ciruelas, el tajín de ciruelas. mi tajín de pollo. La verdad, la cara que das la barriga. Hola. El tajín de pollo, Sí, con verduras eso es una cosa muy sencilla. y aceitunas. Algo más exótico, no sé. Me gusta pollo con cuscús. Pollo me gusta El más. pollo. A mí de la comida árabe es el tajín de cordero con ciruelas, y de la comida española, igual la tortilla de patatas. Me gusta de comida española. La paella también. Paella. Y sopa de marisco. Ah, la sopa de pescado de mi madre, que está súper buena. Y el arroz a la cubana, que creo que no es un plato español, o igual sí, pero claro, lleva el nombre del arroz a la cubana. A mí me encanta, y mira qué sencillo. El arroz con tomate y huevo frito. A ver, ¿qué es lo mejor y lo peor que os ha pasado en estos años? Lo mejor, pues nuestros hijos. Nacimiento de los niños. Mejor para ti, ¿qué es? Guapos y sanos. Lo mejor. Pues Lo mejor soy yo. Lo mejor. Es que claro, en estos años no especifica desde cuándo, porque depende de los años que no vayamos para atrás. En los últimos años así, lo peor que yo recuerde que nos ha pasado es el que tuviéramos que cerrar nuestro restaurante, porque lo hicimos con súper ilusión, era como, ay, por fin vamos a tener esto nuestro y trabajar en ello, y tener que cerrarlo es una de las cosas más difíciles que nos ha tocado. Tener que emigrar de nuevo. Claro, para él la segunda vez, para mí es la primera. Pero está bien, para mejorar está bien. O sea, nos ha salido bien, Y lo estamos en que ello yo- todavía, pero también es duro tener que Lo dejar me ha atrás. pasado a mí no era ver a mi familia desde hace 4 años y que no han visto a 5 mis ya. hijos. Yo creo que 5 ya. 5 años, eso es lo peor. Cada año me iba a Marruecos y ahora 5 años sin ir. Sí, por la última vez Elisa tenía 1 año y ya tiene Eso es 6. lo peor. Son 5 años. Y lo mejor, pues, organizar la vida de nuevo y bien, y trabajo, papeles, la casa, empezar bien, porque estábamos en una temporada un poco... Sí, lo mejor que nos ha Apretada. pasado es cuando nos dieron la residencia a los dos. Ese momento es de los mejores. Porque ya empezamos a vivir aquí. Sí, estábamos un poco en el aire de... Y en el momento que ya hemos empezado a estabilizarnos aquí, pero claro, no es un acontecimiento así que ocurre de momento. A ver, lo mejor y lo peor siempre son los nacimientos y las muertes, ¿no? Hemos tenido pérdidas también en estos años, pero aparte de nacimientos y pérdidas, siempre lo que tiene que ver con tu estabilidad de la vida, lo que te estropea tu estabilidad y lo que te la arregla. ¿Cuánto gastas al mes en la compra? Pues no lo sé, no lo he calculado, la verdad, gastamos mucho. ¿Qué más te gusta de Rashid? A ver, te ha leído la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gustará? Si quiere que voy ahí al grano. Pues a ver, ¿qué me gusta de ti? Muchas cosas. Que tienes paciencia. Que... Que soy buen padre. Tengo que pensarlo. Guapo. que es muy familiar con los niños y que le gusta estar con nosotros y con su familia también, o sea, es familiar, en general te gusta la familia. No, familia. Y que tienes mucha paciencia. Que tiene Tienes paciencia conmigo y con los niños. Y yo contigo también, ¿eh? Todo sí. ¡Reconócelo! ¡Richard! No me lleves la contraria en público, Richard. Lo de cuánto gastas al mes no lo sé. ¿Cuánto gastamos al mes en la compra? ¿Solo la compra? ¿O todo? En la compra. Compra gastamos Unos 700. 1000 euros. Sí. Sí, unos 1000 euros. Porque claro, la compra del supermercado, cuando vamos Son muchas gastamos cosas. unos 100, 120.
a la semana, Son más el muchas carnicero, Si cuentas carnicero, más la cuando vas a ropa, Carrefour a por fruta y te dejas 30-40. la ropa y cosas Pero de bueno, la ropa igual niños, no. Yo creo que unos entre 800 y 1000 euros al mes. ¿Alguna experiencia muy desagradable probando alguna comida? Sí, hace poco grabé un vídeo comiéndome un ajo. Creo que es lo más desagradable que he probado de comida, quitando alguna cosa muy picante que ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué hemos probado hace poco que picaba mogollón? No me acuerdo. Bueno, el ajo. Es que lo tengo grabado. Os lo voy a poner a continuación un trozo porque de verdad no me esperaba que fuera tan desagradable. Picaba muchísimo. Porque a mí el ajo, cocinar la comida me encanta. Y el ajo mismo lo pongo cuando pongo algo al horno. Meto una cabeza de ajos porque me encanta untarlo. Pero crudo, cuando tengáis casa nueva, vais a tener animales. ¿Cuáles? ¿Corderos para leite? eso seguro. Gallinas, A ver, animales aquí, el dilema es que si queremos viajar, no puedes tener animales y luego dejarlos ahí abandonados y irte. no, Si bueno, queremos ir a ver a la tener familia en alguien, verano, o sea, lo complicado es esto. que tener a alguien, un Tienes que vecino tener o a alguien algo. que conozcas que también tiene animales y podamos turnarnos en, vale, tú los cuidas cuando yo me vaya, yo te cuido los tuyos cuando tú te vayas o algo así. Y el tema del cordero de ley, tuvimos una mala experiencia una vez que tuvimos un cordero y el pobre animalico le seguía rasita a todas partes, se pensaba que era su padre. Y luego nos dio una pena. Yo, tener corderos para comérmelos, me da pena. Yo, animales para cuidar, para que nos den huevos, quizá leche, pero tener animales para luego sacrificarlos y comerlos, a mí me da pena. A mí me dio mucha pena ese corderico, el Bueno, pobre. pues Todavía sí. me acuerdo, es que me ha quedado como trauma. ¿Tenéis planes de seguir agrandando la familia? Yo no. Yo planes no tengo, pero que tampoco los tenía antes. Así que bueno, hay que decir lo que Dios quiera, porque cuando escupes para arriba te cae en el ojo todas las veces que he dicho que no quería más y luego he tenido más. Mm, Pero vamos, en los planes no está. Yo ya no quiero más. ¿Tú quieres más? no, ya tengo muchos. Bueno, si tenemos más dinero, Con la mujer sí. nueva. Si hay más dinero, sí, no pasa nada. Con la mujer, No, más dinero no. pues con la Ni mujer- dinero ni sin dinero. No queremos más. con la Ya mujer está. nueva, Con la mujer nueva ya te apañas tú. Ah, Yo no tengo nada que ver con no eso. te preocupes. Yo si tengo mucho dinero, eso no me... ¿Quieres más hijos? Me gustan a mí los niños. Pero si tenemos un mogollón. Ya, pero crecen rápido. Los pequeños son monos. Bueno, son monos pequeños y grandes también. La verdad que hemos tenido hijos buenos. Esperemos que sigan buenos. Idiomas en la familia. ¿Qué idiomas hablamos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo fomentamos? A ver, somos súper multidiomáticos. Él habla árabe, darilla, marroquí, o sea, español, Catalán. y francés, para mí. Pachín, Francés. pachín, pacha. Hablo Está bastante aprendiendo francés. porque en el trabajo practica francés. Yo hablo euskera y castellano, pero que el euskera no lo hablo hace muchos años. Lo hablaba cuando estudiaba. Sí que lo escucho, lo entiendo, pero si me tengo que poner a hablar, voy a hacer. Me va a tener que tocar cambiar el chip mogollón. Yo solo hablo castellano y mal. Porque inglés. Tengo el inglés de lo que estudié también en el colegio y en el instituto. Y aunque aquí he practicado un mogollón lo que es el hablar, pero sin embargo hablo fatal y lo entiendo fatal. En persona mejor. Hablas inglés como marroquí. Hablo inglés, también el marroquí lo mismo, lo entiendo más de lo que lo hablo. Y el neerlandés también. El irlandés menos que el inglés, pero por ejemplo escrito sí que empiezo a entenderlo bastante. Pero como tampoco tengo cómo practicarlo, como tiro del inglés rápido, cuando voy a un sitio a hacer algún trámite o algo, tiro del inglés, que siempre me va mejor que el neerlandés y lo voy a entender mejor, para no entorpecer la gestión que vaya a hacer. ¿Cómo lo fomentamos? En casa hablamos castellano. Así les enseña árabe a los niños. Creo que tienen aquí mismo tienen lecciones y cosas que hacen. Estuvieron ayer por la tarde. O sea, de vez en cuando les enseña árabe. A escribir, a leer. Porque claro, como es todo tan diferente. Porque ellos en España sí que estudiaban. Iban a clases. Pero aquí no.
Entonces les enseña él. Y en neerlandés los niños lo hablan súper bien. Aquí tenemos el libro de árabe. Entre ellos ya empiezan a soltarse alguna frase en neerlandés. Pero claro, intentamos que en casa hablen castellano para que no lo pierdan y para que los pequeños aprendan, porque el Yunes y el Jawad, si empiezan a hablar neerlandés en casa, tienen que aprender el castellano bien y para eso tienen que escucharlo mucho. Y ¿qué más idiomas? El francés. ¿Quién ha venido? Mira cómo tiene la mano. Ha venido el Isaac. Vete a lavarte la mano, hijo. Vete a lavar la mano. Corre, la mano, la cara, los pies. Que los niños han empezado francés este año en el colegio, que les va súper bien, porque como dicen que es muy parecido al catalán, que tienen facilidad para aprender el francés. Ha empezado ahora. Y creo que empieza en el año que viene con el inglés también. Y la verdad que muy bien. Yo ninguno bien. Que si también me habían preguntado si tenía intención de estudiarlo. Claro, tengo intención de estudiarlo, pero cuando pueda. Cuando pueda con quién dejar al bebé. Rasi también tiene que estudiarlo, pasa que ahora tiene mucho trabajo. Cuando podamos, a ver si en enero hay cursos por la tarde, porque no salen siempre. Hay cursos de idioma, hay unos que son por la mañana y otros que son por la tarde, pero los de la tarde no salen siempre. Creo que ahora en enero puede que haya uno y voy a informarme a ver, porque son 3 días a la semana, 2 horas, y eso sí que se puede compaginar con el trabajo, e incluso si quiero ir yo, que se quede así con el bebé y puedo ir, porque no se pueden llevar los niños. Gentecica, hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Hay muchísimas más. Hay preguntas sobre religión exclusivamente. Hay preguntas sobre ser youtuber y sobre YouTube y sobre si trabajaría de otra cosa y cosas así también. En otro vídeo que va a ser súper interesante también. Y sobre migrar. Sobre migrar hay muchas preguntas también, que también haré otro vídeo exclusivo de eso. De momento ya quedan como 4 vídeos o 5 pendientes. Así que nada, gentecica. Tiene sueño, que madruga mucho. A las 5:30 se levanta para ir a trabajar. Dormimos mucho. Tenemos a Ishaq. Ya te has lavado, mira que ya está guapo y limpio. Preguntas y respuestas, que gusta llegar ahora sí, te la pregunta que iba a decir qué es lo que más te gusta de Rasi. y era algo como que tenía un poco pensado lo que iba a decir y luego me queda en blanco porque él estaba delante. Porque ha llegado sin que pensara que iba a llegar pronto, porque no, ahí te suele meter horas y suele llegar más tarde. Una cosa que me gusta mucho de Rasi es que es una persona bastante, como diría, humilde quizá. O sea, como pareja, cuando discutimos, él siempre cede. No le gusta que estemos peleados y aunque yo no tenga la razón, o sea, cede y también rectifica cosas, ¿no? Si por ejemplo, yo que sé, me he enfadado con él porque no me ha ayudado en algo, pues coge y se pone a hacerlo. O sea, no tiene un orgullo de ponerse así con orgullo y decir, pues, o cabezota con eso, ¿no? Aunque es muy cabezota para muchas cosas, en estas cosas de pareja suele ceder él. Y sí que está abierto a cambiar. A ver, que tiene más cosas buenas, puede decir, ay, qué chorrada ha dicho como pareja, pero para que una pareja funcione, esto es importante, para una pareja a la larga. Está claro que él me gusta físicamente, me gusta de su carácter, que es muy gracioso, que es gracioso sin querer. Y para mí es muy importante poder reírme con mi pareja, porque si es un seco y que no le hace gracia nada. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real.